¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta de Despierta RD. Hoy es jueves 16 de julio del año 2020, a un mes de que las nuevas autoridades elegidas para dirigir la República Dominicana asuman el mando. Hoy, como siempre, muchas informaciones que comentar, medidas nuevas a tomar en nuestro país, agradeciéndoles la sintonía de iniciar su jornada informativa con nosotros. Buenos días. Buenos días, amigos. Buenos días, audiencia de Despierta RD. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este 16 de julio. Ya, como decía Ana Mercy, a un mes a un mes de la selección, de la toma de posesión de parte del presidente electo. La mujer aquí, que a un mes, a 7 días. Pero yo no estoy hablando con usted. Está bien, tú estás No hablando, estamos 7. todo lo que tú digas aquí, estás hablando con No nosotros. estamos en ley de 7. Sí, pero 7 yo pensé que era... 7 para 47. Mira, juega ese palé. Si tú A eres mí el jugadora. 7 me persigue. Mientras tanto, nosotros a la expectativa de estado de emergencia, de toma de posesión, de nuevos funcionarios designados a partir del 16 de agosto y todo esto estaremos comentándolo en estas 2 horas de puro contenido que gracias a ustedes estaremos presentándoles. Julio Vargas. Cristian Cabrera, Ana Mercy Otañez, buen día a ambos. Buen día también al público de Despierta RD, gracias por la sintonía. ¿Por qué resulta que usted no vino ayer para yo echar para? Estaba haciéndome unos estudios médicos el día de ayer. Nada que ¿En ver el del Filló? ¿El de Filló? ¿Usted fue el de Filló ayer? Nada que ver con el COVID-19, gracias a Dios. A ustedes también las gracias por la sintonía. 6 de la mañana rumbo a las 8 de la mañana, nosotros listos para brindarle informaciones, comentarios, opiniones y noticias de todo lo acontecido el día de ayer y lo que pudiera acontecer el día de hoy. Se espera que a partir de las 10 de mañana se conozca esta solicitud de la... A las 10 de la mañana de mañana, ¿verdad? Bueno, sí. Porque ahora fue al revés. Como ya como hablaron entre amiguitos, tú sabes, porque nosotros somos amiguitos entre periodistas. Cuando tú eres presidente y el presidente electo, entonces ellos son como amiguitos. Hablaron... Es una etapa de amigos. Por eso Sí. yo no puedo ser político. ¿Por qué? Porque el que me diga a mí ladrón en una campaña, no es verdad que se va a sentar No conmigo. Esa es la maíz entra a del las play. redes sociales. Usted no ha ido al play. ¿De qué Esa es equipo es que usted es? Sí, Esa yo es la sé, yo maíz sé, del yo play. sé, yo sé, yo sé. Usted no puede cogerlo a Pero personal. no, es que no. Porque aquí hay políticos que lo cogen personal, le va a hacer el cuento de un artista. Por eso es que digo, no puedo ser político. Ayer nosotros hacíamos un comentario aquí para que usted vea cómo es la vida. Y el comentario se hizo viral a través de las redes sociales. Bueno, viral no sé, se colocó en una plataforma muy conocida en las redes sociales. Y me escribe una amiga y me dice, chequea tal comentario a una publicación de ustedes en tal sitio. Y yo voy a ver el comentario porque era de una figura pública. Y yo le decía, es tan fácil encontrar un camino para mal pensar o mal analizar una situación. La gente puede quejarse cuando tú políticamente no piensas igual que ellos. Entonces les refería a esa persona y le dije, vaya a mis redes sociales o a mi columna del periódico Listín Diario y vaya y busque las veces que yo he elogiado profesionalmente a ese artista, pero ahí no se da cuenta. Ahí no puede tener, entonces eso mismo pasa con los políticos. Hay gente que no ha entendido que el proceso político pasó, que hay ganadores y perdedores, y que cada quien debe continuar con su vida. El que ganó que celebre y se apriete los pantalones para enfrentar esta situación, y el que perdió que vaya a la playita a llorar y a revisar a dónde faltó. A la playa no, que se quede en su casa. Bueno, pero tiene que ir A llorar donde su madre. En el campo decimos, vaya a llorar para la playita cuando usted pierde. No, Entonces, con el COVID no hay mande a gente para la playa. Hay gente que lo estoy diciendo en sentido figurado, hay gente que tiene que irse a llorar y analizarse qué pasó y no querer mantener una guerra política, porque aunque mucha gente pierde y al otro día comienza con una campaña electoral para las próximas elecciones, hay otros que merecemos un descanso y un respiro. Entonces lo propio ha pasado con todo esto. Los políticos son así. Ya cuando usted es expresidente y presidente electo, ya son amigos. Ya esos términos duros, dolorosos, a veces que hablan temas que son tan delicados como que tocan la mentira, todo eso se queda en el pasado. Pero que esa amistad que usted dice, no sé si es nueva, no sé si es vieja, entre Danilo Medina... Como diría Cristian, era mal del play. Perfecto. Porque eso le da la posición. ¿Por qué viene el tema? Porque el presidente Medina durante todo el proceso de emergencia mandaba primero ¿a dónde? Al Senado.
porque él contaba con el Senado. Pero precisamente. Siempre ha contado. Ahora ya está de acuerdo con las autoridades electas y esto va mañana a la Cámara de Diputados. Pero precisamente el punto en esto es que esta medida, señores, y no es por criticar, a mí siempre me han dicho yo lo critico todo, pero que No hay que tan lejos. No que tan lejos. Esta amistad, lo que pasa es que yo no soy tan fácil para que me vendan las cosas. Esta amistad, que es el punto, que tienen Danilo Medina y Luis Abinader, ahora, a partir de que Luis Abinader fuera electo presidente, que no nos lleve a nosotros a violar la ley. Recordemos que nosotros, Cristian lo acaba de decir hace unos minutos, estamos a 30 días del traspaso de mando, es decir, estamos a 30 días de que las nuevas autoridades se posicionen ya constitucionalmente, como manda la ley, y se empiecen a hacer su gobierno, su gestión, lo que usted quiera. Sin embargo, las medidas y decisiones que tomen las actuales autoridades, es decir, el gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana como partido de gobierno, no pueden exceder más allá del 16 de agosto, y eso tenemos que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque toda decisión más allá de esa fecha tomada por el gobierno actual sería inconstitucional, y aunque estén de acuerdo con Luis Abinader o con el gobierno entrante, de tomar una decisión más allá, eso sería todavía inconstitucional porque pasa más allá del 16 de agosto. Lo que tienen que hacer es tomarla hasta el 15 de agosto, que el 16 de agosto tomen posesión las nuevas autoridades y que ellos entonces continúen las decisiones o las estrategias, las medidas, lo que usted quiera, después de eso. Pero tienen que respetar el proceso y tienen que respetar lo que manda la Constitución del 16 de agosto. Si sería los 45 días, ¿verdad? Terminaría en 15 días después, que el primero de, casi el 1 de septiembre. Pero como ustedes saben que en todo aquí se pide rebaja. Yo apuesto a eso. Yo apuesto a eso. Yo apuesto a que le den los 30 días si usted quiere. Él pidió 45 para que le dieran 30. Como cuando usted le compra un cuadro a un extranjero. Cuesta 1,000 pesos. Incluso hay que y después usted paga 100. Hay que ver cómo se haría el traspaso de mando, incluso dentro del propio estado de emergencia. No, Está bien que el estado de llegue. emergencia sea un colchón jurídico para muchas cosas. Sin embargo, hay que tomar eso en cuenta a la hora de aprobar esta solicitud del presidente Danilo Medina. Como te decía y como tú decías también, yo no creo que lleguen a los 45 días. Sin embargo, yo entiendo que tampoco los 30 son tan viables. Vamos a darle 29, 28 para así tener 2 días para tomar la posesión, hacer los actos protocolares y seguir con nuestras vidas a partir del 16 de agosto con una nueva medida, con una nueva solicitud de estado de emergencia, como usted entienda. Mira, eso es lo que yo creo. La Constitución realmente no plantea, vamos a decirlo así, una contradicción o una no permisividad de un estado de emergencia en un periodo de transición gubernamental. O sea, no hemos dicho eso, lo que hemos dicho es que llega hasta el 16 de agosto. Sí, pero para llegar al aspecto. Exactamente. Entonces, tomando en cuenta de que pasa la fecha, ¿verdad? Se supone, asume otro gobierno, y no hay un traspié constitucional que impida eso que se presenta ahí, pues evidentemente no sería una traba. Además, ¿quiénes ocupan las mayorías en la Cámara de Diputados, sobre todo, que es donde existía la mayor traba, y en la Cámara Senatorial o el Senado de la República? Bueno, pues precisamente el Partido Revolucionario Moderno en un lado, y la Fuerza del Pueblo en el Senado de la República no ha dicho lo contrario, no ha dicho que objetará pero esto. por eso lo dije tanto, que esta nueva amistad no sirva como colchón para violar la Constitución. Pero que no establece ninguna violación. Claro que sí, porque como te digo, si tú como presidente tomas una decisión más allá, ese era el problema que había con el asunto de las elecciones, mi querido Cristian. No, espérate. Las elecciones era el problema de realizar la campaña electoral. El problema ahora, porque hay un acuerdo mutuo entre los presidentes. Pero también he dicho que no, lo que he dicho que este acuerdo no puede ir más allá del 16 de agosto, constitucionalmente. Pero que no hay un impedimento constitucional. Mi querido Cristian, constitucionalmente está establecido, y usted puede preguntárselo a cualquier abogado constitucionalista, ninguna decisión de las actuales autoridades puede exceder el 16 de agosto porque se reviste de inconstitucionalidad. La Constitución no dice tan eso. sencillo como no es. Establece eso. No, pero la Constitución no te lo establece, pero sí te establece que todas las autoridades electas por 4 años terminan su mandato al 16 de agosto. No, exacto. El mandato termina el 16 de agosto, pero no la legislación. Y no puede tomar una decisión más allá. ¿La legislación no termina ahora en julio? No, porque eso es la legislación del Congreso. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso se puede romper en cualquier momento. Pero ¿qué pasa ante esta situación de estado de emergencia? Primero, si existe un consenso,
Segundo, si la Constitución, de manera positiva, el derecho positivo, como se llama, que es expresar tal cual lo que prohíbe, no lo establece. Y tercero, si las fuerzas políticas que han de venir pertenecen a la misma organización política a las que se han puesto de acuerdo, no hay ningún impedimento real de que eso vaya a carecer Eso es un asunto de interpretación constitucionalidad. de la ley. Entonces, ¿qué pasa? No, porque la Constitución no es interpretativa. ¿Qué pasa? Pero suele ser un pedazo de papel No, para no, mucha no, gente. No, eso es es un otra asunto cosa. de interpretación. La ¿Tú sabes por qué? Constitución no es Porque interpretativa. aquí Ahora, se las ponen leyes de sí. acuerdo, aquí se ponen de acuerdo, o se han puesto de acuerdo en muchísimas ocasiones para violar la propia Constitución. Claro. Y Sí, nada claro. más porque tiene el Claro. consenso de los partidos Claro. lo Sí, pueden pero hacer. eso- Que puede por ser que eso pase te en este digo. caso. Nosotros tuvimos Sin un embargo, presidente inconstitucional, Hipólito Mejía, por ejemplo. Claro, eso es cierto. Menos del 50% tuvo en Eso términos es de cierto. votaciones. Y se pusieron de Pero acuerdo se los pusieron partidos de acuerdo. políticos. Pero se pusieron Por de eso acuerdo. inicié diciendo que esta amistad no sirva para eso. Pero en este caso Pero particularmente, está dolido, no porque antes existe, no No, existió yo esa estoy misma dolido amistad. porque yo no tengo ningún interés en no ninguna existe fuerza una especie- política ni en una corriente creo que política. la Yo lo constitución- único que estoy pidiendo es, que este acuerdo que hay entre esta nueva amistad que hay entre el presidente constitucional y el presidente electo no sirva para desoír o digamos, Es que es una no coyuntura, poner Julio. atención a lo que dice la... Julio, No, es una Mi amor, pero es que coyuntura. la misma coyuntura, perdóneme, aquí había un problema hace unos meses con el asunto de las elecciones, porque se estaba planteando el hecho de que se hicieran o se pospusieran más allá del 16 de agosto. ¿Y qué fue lo primero que No, dijeron eso los es otra constitucionalistas? cosa, Es que- Julio. No es es que- otra Ahí entra cosa, el mis derecho amores. positivo No es que otra dice. cosa. No, perdón. Porque estamos hablando de Perdón. una fecha, Ahí de un dice- plazo final y sí, fatal. Ahí entra el derecho positivo, que es tal cual lo que establece la ley. ¿Qué establece la Constitución en este caso? Para eso que tú dices de la toma de posesión y del traspaso de mando. Que el gobierno concluye el 16 de agosto y que inmediatamente concluye, asume un nuevo gobierno, ¿verdad? Pero la Constitución, de manera tácita, no establece que las políticas de un gobierno, incluso si tienen que ser filtradas por el Congreso Nacional, culminan al plazo en que culmina el gobierno. De ser así, entonces tendríamos un atolladero, porque todo culminaría ese día, incluido el presupuesto nacional, por ejemplo, incluido las labores administrativas de los incumbentes, que tienen que ser cambiados por decreto precisamente para evitar ese freno a la función del Estado, e incluido el tema de cómo se manejan las cosas. El problema es que dentro del Estado. esos ejemplos que tú estás poniendo son administrativos. Estamos hablando de situaciones de Precisamente. elección popular. Precisamente, la elección popular no tenía el problema. El Ninguna problema era la decisión que tome el realización de la presidente campaña. puede ir más allá del 16 Eso es porque administrativo. Porque es No, electo por el es pueblo. que eso es Pero administrativo yo también. entiendo, y vuelvo, porque aquí vamos a pasar la mañana entera entre ustedes dos. Yo por eso que lo dejo, para que ustedes se pasen el día entero a ver si es bueno. Yo quisiera verlos ya- casados a los ya- dos. ya No, estamos- Yo lo quiero que vamos a verlos hacer es casados. Aquí- estar de Yo acuerdo en quisiera, no estar de acuerdo. señor, dame la oportunidad de verlos casados a los dos. ¿Y cómo tú vas a ver Sobre todo- casado a los dos? Sobre todo a este. Cada quien por su lado, para ver si, a ver si van a pasar el Déjeme día, decirle que el día entero en una casa. ustedes así. han pintado una impronta muy mala y errónea de mí ante la gente. No, nosotros no hemos tenido El que público de pintar nada. Despierta RD cree que yo soy la persona más difícil del mundo. No, ellos no lo creen, ellos No, lo ven no. todas las mañanas. Y eso que no ven la pausa. No, la más difícil del mundo no. Pero La quizá más la del difícil- programa. la más del mundo no, pero entre nosotros tres sí. Entonces yo por eso lo dejé, me voy a meter en el medio y vamos a cambiar la conversación porque 2 horas en el mismo tema y no se van a poner de acuerdo ninguno de los dos. Por eso los quiero ver casados. ¿Eh? Ándale, señor, una periodista y o una abogada, a los dos. Si tú Y supieras- ya, si tú supieras que por ahí va la cosa. sabor que chivo mío, que Dios me la bendiga. No, que Dios me la bendiga. No, usted sabe por qué usted lo Usted dice. sabe por qué Usted usted sabe lo por dice. qué No usted se lo haga. dice de eso. Porque chivo no. No, porque la parte de abogada... Muy Chivo- fácil, es muy porque fácil Chivo- hablar porque Chivo acompañaba a Diógenes. con la prueba de la mano. ¿Eh? Espérate, que ahora me acuerdo. Y ahí... El presidente pronostica decreto. Las dos carreras en Perdón, una. perdón. ¿Tú has visto un presidente pronosticando decreto? No. El de Claro Cine ya que él no. firma. Ya me acordé, el Señor sí sabe lo que hace. Bendito y alabado sea. Mire, en lo que ustedes terminan de pelear y ponerse de acuerdo si se va a pasar, si no va a pasar, yo le dije ya que son 30 días. Que eso es como cuando tú vas a comprar para pedir rebaja. 45 para que llegue a 30 y le dé esos 15 días de ¿Qué organización. es lo que se ha estilado? Él ha pedido Claro, tanto siempre y le pide dan tanto más. y le dan menos. Exacto, exacto. Él conociendo que esa gente hay que regatear, le mandó 45. No se tienen que poner loco por eso. Ahora, en el día de ayer a mí
Pero espérate, ¿tú vas a salir de estado de emergencia? Sí. No, espérate, que ahí hay algo que plantear. No vuelvan a la misma discusión. No a la discusión, porque es una discusión del No, pero- tema constitucional. Y esta coacción. Oh, pero quieren coartar mi derecho. No puede ser, no, Yo voy a ir al no te- tribunal, no. voy a someter un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por eso que acabas de hacer. Por lo que yo acabo de hacer, Claro. pero tú no vas a tener que bajar a la quinta. ¿Va a ir tan lejos? No es la quinta, está aquí mismo en esta planta. que supieran. Miren, señores, el pedido de ayer fue acompañado precisamente de un discurso del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en el que explicaba algunas de las medidas que se podrían aplicar durante el periodo de emergencia, el estado excepcional en la República Dominicana. A donde aconsejo a los jóvenes. Entre eso, y a los viejos también, entre eso, es Yo no sé bueno cómo aquí no se han decir acercado a la playa como en Semana que Santa. lo que viene a ser el primer ministro dentro de este tren gubernamental, planteó una serie de elementos que ha de ser seguidos por las autoridades en este proceso. Entre esos elementos estaba la aplicación de un toque de queda, porque hay que establecer una diferencia. Estado de emergencia no es toque de queda. Estado de emergencia es la figura jurídica que le permite al gobierno, por ejemplo, utilizar los fondos de una institución y destinarlos a otra, que le permite al gobierno establecer restricciones a los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la libertad de asociación, la libertad de movimiento, y todo ello permite a su vez que puedan aplicar el toque de queda en el horario que se entiende y que haya sido aprobado primero por la Cámara de Diputados. Inmediatamente, y el Senado de la República, inmediatamente se aprueba en ambas cámaras el estado de emergencia, queda como prerrogativa administrativa del Poder Ejecutivo la aplicación de esas medidas ya señaladas. Entre lo que dijo el ministro administrativo de la Presidencia, está la posibilidad de que en la República Dominicana se plantee el cierre de negocios, tal cual fue emitido en una resolución ayer por el propio ministro de Salud, se investigue las situaciones reales de algunos negocios que han estado violando los procedimientos, establecimiento de protocolos y el fortalecimiento de las medidas restrictivas, así como también en el aspecto sanitario, el aumento de disponibilidad de las camas y también aumento de la realización de pruebas PCR y pruebas rápidas en nuestro país. Sin lugar a dudas, yo entiendo que hay que tomar estas medidas con pinzas y hay que evaluarlas bien, sobre todo porque yo había dicho en el pasado, de inicio, de entrada, aquí faltó hace tiempo fortalecimiento en el hacer cumplir las medidas ya establecidas. De nada nos sirve volver al pasado en el sentido de aplicar medidas y no hacerlas cumplir. Tuvimos nuestro momento y no ejecutamos como debimos. Si mañana se aplica el toque de queda, si mañana se aplican los apresamientos a todos aquellos que no lleven mascarillas, si mañana se aplican el cierre de negocios en horarios que sean definidos por las autoridades, digo que sean definidos porque puede variar el establecido hoy día, y no, a final de cuentas, no se cumple lo que se establece, estaremos en el mismo can, estaremos haciendo nuevamente del papel y de las órdenes del gobierno letra muerta, y eso no puede seguir sucediendo, porque desvanecemos la poca credibilidad que tienen las instituciones del país, y tampoco entonces, a fin de cuentas, se asegura que las medidas necesarias para que el pueblo dominicano no se siga enfermando en la misma proporción que lleva hoy día, entonces va a quedar en el limbo. Esto hay que tomarlo con pinzas y al gobierno sobre todo aplicar de manera fuerte las medidas que defina, las que decida, criticadas o no, siempre habrá quienes le critiquen. Pero si no tomamos en cuenta esto a tiempo, vamos a pagar muy, muy caro. Tú no sabes Mira. lo que yo no entiendo todavía, perdóname, Ana Merce. Tú sabes lo que yo no entiendo todavía. Que aquí estemos primero cogiendo lucha con gente grande, eso yo nunca lo había Sí. entendido. Adultos cuidando adultos. Exacto. Segundo, no entiendo cómo el gobierno, las autoridades todavía no han cerrado playas y balnearios, porque el sábado, Ay, ay, ay. el fin de semana en el río Fula, eso Fula estaba y que no cabía una lleno. sola gente. O sea, no entiendo cómo las autoridades no han hecho eso. Así Pedro Y no igual. entiendo cómo dentro del propio estado de emergencia no se aprobó una ley seca. Porque ¿qué es lo que está haciendo el dominicano? El dominicano está yendo a los colmados, a los drinks, está yendo a los sitios como balnearios y ese tipo de cosas, a beber romo.
a beber romo. Para eso que ellos quieren que no haya un estado de Siempre emergencia, un dije toque de que queda. todo el que se quejaba del estado de emergencia se quejaba cuando estaba en un proceso de diversión. No se Entonces, quejaba en una podemos fábrica ni en un desconocer. trabajo. Como autoridades, no es verdad que se desconoce o que se ignora esta situación y esto que está haciendo el dominicano. Entonces yo no entiendo cómo todavía nosotros no tenemos una prohibición de venta de bebidas Mira alcohólicas. lo que pasa, Julio. Aquí hay que ser claro. Y ayer yo decía que no tomar una medida a tiempo El era problema, una tú sabes que con los intereses que irresponsabilidad. atentaría Para esa allá medida. voy, para allá voy. Ayer yo decía que era una irresponsabilidad no tomar las medidas pensando en el dominicano, en la gente. ¿Y usted sabe por qué no se toman esas medidas? Porque aquí hay que pensar en demasiada gente o en demasiados sectores antes de pensar en la gente. Y lo hemos visto en cada una de las medidas que se han tomado. Ahora bien, nosotros como adultos tampoco hemos sido responsables de prevenir y de cuidarnos. ¿Qué nos corresponde en este momento? Bueno, ya nos robaron, ya vamos a poner candado. Eso es lo que va a pasar. Vamos a actuar así. Bueno, ya hemos visto los resultados de no comportarnos bien. Si no nos apretamos los pantalones y hacemos un esfuerzo ahora, puede ser que esto se propague demasiado. Ayer vi unas declaraciones de las representantes de la OMS en la República Dominicana y ella sugería como organización que estas medidas se tomaran por 21 días. Ella hablaba de 3 semanas 21 días. Entonces, que se tomaran por 21 días para que pudieran aplicarse medidas específicas donde tenemos los mayores problemas. Y las medidas de acuerdo a cada una de las situaciones que estamos viviendo. Señores, pero si en todo este berenjenar y luto que vive el gobierno de la República Dominicana, nosotros hemos hecho todo lo que nos ha venido, todo lo que nos ha dado el deseo, pues no somos animales. Nosotros hemos hecho todo lo que nos ha dado el deseo. Nos hemos comportado como personas libres e independientes para ir a ríos, para ir a playa. ¿Estás segura de eso que tú dijiste? Que no somos animales. Pero en el sentido de las ganas, por eso lo cambié el término. Bueno, no estoy tan seguro, pero bueno. No, puede ser que masculinamente no se esté tan seguro de eso. No. Es más incontrolable. Usted ve No. por qué que usted y usted tenemos un problema. ¿Por qué que tiene generalizan qué el tiene que término ver? de la Porque masculinidad? hay menos tiene Y que lo ver que con la practicamos la nueva masculinidad. Ahora, perdón. No, yo estoy hablando de control de. Yo no estoy hablando Pero, de perdón, nueva o no masculinidad. Pero, vamos a ajá. llevarlo al terreno. Pero ¿qué te acaba de decir? No, que en los hombres. Las mujeres que apresaron a Bibi, por ejemplo. ¿Qué hacemos con ellas? Está bien, pero ¿cuántos ejemplos tú tienes así? ¿Y cuántos ejemplos yo puedo dar? Quizás la misma cantidad de hombres. De hombres incontrolables. Perdón, que quizás fue a la lo que misma yo me cantidad de referí. hombres. Bueno, pero Yo estamos no hablando sé, de si hombres y ustedes los mujeres dos vinieron incontrolables. se levantaron con su pie No, al si revés. tú viniste Amén. con tu género ahí cruzado. Acuérdese que yo Sí, no soy porque cuando ella quiere venir a darnos a nosotros, ella no Acuérdese tuye que- con el género. Acuérdese que yo no soy feminista. Yo defiendo mi género, pero Yo feminista soy no soy. feminista. Yo soy feminista. Claro, te le conviene. Pues si a eso vamos, yo pudiera hacer otra cosa. Pero él le decía que el mayor de los problemas que nosotros tenemos es que ahora es que vamos a tener conciencia y le vamos a dar la importancia al estado de emergencia. Ahora es ¿Usted que cree? claro, porque ya después que a ti te dan esa libertad y tú valoras lo que tú perdiste, no te queda más remedio que recogerte para tratar que en estos 15 o 21 días o un mes, lo que nos den, tratar de minimizar esta pandemia y luego tener las fuerzas para seguir hacia adelante. O mucha gente no muestra preocupación porque el que se maneja en el empleo informal ahora mismo no va a tener ¿Tú sabes lo que a mí me de preocupa? dónde sacar nada. Haciendo un paréntesis y en adición a eso, ¿tú sabes lo que a mí me preocupa, mi querida Ana Mercy Cristian? ¿Usted sabe cuál es la cualidad más común en un periodo de transición como el que nosotros estamos viviendo ahora de un gobierno a otro? ¿Cuál? Que los gobernantes no están en eso, Tú sabes- que los incumbentes no Están están en un eso. proceso de luto. Y no es verdad, perdóname Cristian, para dejarte hacer el comentario, y no es verdad que un empresario, un director, un ministro que sabe que se va a estar preocupado en tomar decisiones para la gente. Eso no es cierto. Tú sabes, Y el que va a llegar no la puede tomar todavía porque no ha tomado posesión. Estamos en una especie de República Dominicana boba, como en el sí, periodo como histórico de sí, España así mismo, boba. pero tú recuerdas... Esa España boba está bueno, organizándose. Julio. ayer precisamente yo Por hablaba eso, de eso. porque se está organizando, no Recogiendo. vamos a tener ninguna acción concreta por parte de las autoridades por el asunto de la Ayer precisamente yo coronavirus. estaba hablando de No, eso no, porque deja de estar chismoseando, muchacha. Si va a hablar algo, dilo duro para que la gente lo oiga. Lo que pasa es Ayer- que como yo tenía la cara petelada y tú no entendiste, No, esa no. es tu preocupación.
preocupación. Sí, es verdad, es verdad. ¿Eh? Es verdad. Admítelo Debo públicamente, admitirlo, que ese es tu dolor. Debo Yo admitirlo. simplemente hablé de recoger para Foni 1, que eso es lo que está haciendo mucha gente. Mira, que por eso ayer sencillo yo como hablaba de eso. que la transición en la República Dominicana debe ser regulada, incluso con consecuencias penales y económicas a aquellos funcionarios que no entren en lo que se debe, que no apliquen lo que se debe, porque las funciones no han cesado. Exactamente. El 16 de agosto o un decreto antes del 16 de agosto es lo que hace que cesen esas funciones. Las funciones no han cesado, pero ya hay ministros que no están yendo a la institución. Hace tiempo. Hace tiempo. Yo conozco uno que tiene como 3 meses que no Hay va. gente que ni ¿No ves siquiera cómo es que estamos aquí en la República Se hay le Dominicana? gente- prendió Duquesa y ni así. Hay gente que no... Mira, tú no sabes que hay gente que no se motivó en la campaña y se quedó en su casa directo. Mm. Y lo demostraron. La famosa comunicación esa, que al final nunca se supo si era real o no, si era oficial o no, de que llamaban a la gente a volver a sus puestos de trabajo, incluyendo a los ministros. Eso nunca surtió efecto. Pues hay gente que no ha ido a la institución. Irá a Y recoger mi- lo que tienen en y la gaveta del oye, escritorio el 17. Y mientras más aislado no, mientras más compañeritos pegados son los que más dolidos están. Oh, tío, hay gente todavía dándose golpes de pecho en los pasillos de las Sí. instituciones del Estado. Y gente que insultó a otra y ahora esa gente está guisando. Ahora, Gente que perdió amigos en el proceso y ahora quisiera reconciliarse. ahora sí habla de Diamorfa y de Paliza. ¿Y usted vio esa designación? ¿Cuánta gente dolida y cuánta Menos gente de 15 contenta? todavía son las designaciones. Hasta Sí, pero yo le voy a decir una cosa. Yo no 6, conozco 7, 8. ninguna de las funciones y de los estamentos militares. Crecía. Diamorfa no fue el que le aparó el agua al coco de Hipólito. Sí, subieron la foto ayer, creo que fue Benzán. Ah, Sido el jefe de seguridad, Hipólito. Sí, sí. desde- Pero desde yo que es no, presidente. yo no, tanto no- que lo criticaron, coge ahí. pero le voy a decir una cosa. Aquí hay gente que ha parado otra cosa, lo que pasa es que no le han hecho fotos, ni lo han grabado. Y Medina no ha rebalado y he encontrado gente que le mete. Sí, porque es que la gente olvida. La gente olvida, exacto. Y el presidente cuando brincó su primer charquito, nadie puede olvidarse la foto de asombro de esa seguridad y atrás ese hombre y se cae. No, y no se acuerda un video que se hizo Que él viral. No, tropezó. en una caravana de jipeta lloviendo y con el agua a la puerta de la jipeta y la seguridad caminando. ¿No se acuerda de eso? El otro día en una cosa que fue siendo presidente. Pero si eso te da a ti un ministerio de defensa, bienvenido sea. Yo no Que sé. no estoy diciendo que lo hagan. Yo no sé si le da o no un Ministerio de Defensa, yo no conozco. Yo sí sé que lo poco que he tratado al señor Díaz Morfa me ha parecido, y lo que he conocido de su trabajo, fuera de la parte de atrás del presidente Hipólito Mejía, lo que hemos compartido profesionalmente, me parece una persona que acumuló los méritos para llegar a esa posición. Qué bueno. Oiga el Sí, término. qué bueno. Acumuló los méritos para llegar a esa posición. Y creo que es un premio también a esa lealtad militar, porque para nadie es un secreto que todo el tiempo que tiene el Partido Revolucionario Dominicano, luego convertido en Partido Revolucionario Moderno, frenando en el aro, Díaz Morfa tragó su aire atrás de Hipólito. No, y deja saber también que el PRM sí tiene gente para nombrar los cargos, que no es que le falta gente. Ahí voy. Cuando nombran a Díaz Morfa ayer, yo dije, arrancaron con lo del PRM. Y luego, cuando hace la designación del presidente del partido, el señor Paliza, Que debe podemos- renunciar a la presidencia del partido. Me imagino según, que sí. Según, Debe hacerlo él y debe hacerlo Carolina. claro, todos los que tengan... Todos los que tengan esa, por lo menos pedir una licencia licencia. mientras estén ella en la alcaldía del Distrito Nacional y él ahora como ministro administrativo, ¿verdad? Sí. De la presidencia. Pero muchas de las personas se han preguntado dónde estaban los PRMistas para comenzar con estos puestos, porque han pensado que mucha de la gente que el presidente electo, Luis Abinader, ha ido poniendo no tienen quizás el arraigo o el conocimiento de las bases del No, y partido. que no son políticos, no Y es que la primera muchos de ellos crítica no- de la no es crítica político. más profunda que tienen estas designaciones, por lo menos hasta el día de ayer con Morfa y con Paliza, es precisamente esa, que no eran del ámbito político, Quizá- sino que eran del ámbito empresarial. Quizás del sí, empresarial salvo- externo que lo apoyaron. Salvo Exacto. 2 o 3, entre ellos, por ejemplo, Antonio Almonte, Exacto. Sí. que es un dirigente del PRM. Doña Milagros Doña Ortiz. Milagros, que es Pero que extremadamente- fíjense que en las designaciones pasadas no eran digamos, áreas tan neurálgicas Ahí o tan iba yo. cercanas al poder, Ahí Claro. va yo. o al Claro. centralizado, Y a mí me gustó. que es ahí donde van a No, estar eso los es, PRMistas. casi siempre Sí. la parte económica, sobre todo, que fue donde se designó Exacto. la gran cantidad de personas, 6 o 7, si mal no Sí, recuerdo, sí. son precisamente gente que no Ya tiene el compromiso afiliación. con el sector empresarial Exacto, está saldado. que básicamente el sector empresarial
empresarial, conocimiento real de la economía más que el plano político. Que eso deja bien parado su visión presidencial antes de llegar, Sí. porque te está diciendo claro, aunque le duelen los compañeritos, aunque le duela a los que hicieron su fila Es y que- a los que se fueron a su caravana es que- y a la gente que insultó a uno aquí, aunque le duela, él está demostrando que antes de la pasión partidaria hay una pasión por este país. Nos guste o no nos guste, lo celebráramos o no lo celebráramos, que estuviera acompañada Wow. de una coletilla Wow. porque el sector externo lo apoyó, pero está demostrando eso. Porque ahí hay gente que tú no la viste haciendo política con nadie. ¿Usted no cree Yo que no es sé. muy arriesgado asegurar desde ya que él está demostrando una pasión por este Pero país? cuando yo lo digo en ese sentido, no vaya a creer que me... No, explíquelo, porque usted sabe Cuando que lo ahorita digo no en el- acaban en redes sociales. Cuando lo digo en ese sentido, me refiero a que él no está usando la pasión del partido ante los problemas más graves que va a enfrentar este país, que es una parte económica, y han nombrado a gente que ha tenido éxito en la parte empresarial, independiente o privada, para buscar una solución a los puntos más difíciles. Podemos- Él debe hacer eso mismo, ¿tú sabes dónde? En salud y en educación. Y entiendo que Furcal, que ya venía de esa experiencia, propio va a pasar en el sector salud. Si él no demuestra eso, Podemos catalogar si él no demuestra eso, usted sabe que va a tener una debilidad. a Ignacio Paliza como un senador exitoso, o por lo menos un buen senador. Habría que revisar su Habría que gestión revisar su senatorial, hoja de servicio a Por eso nivel lo pregunto, senatorial. porque yo proyectos y estuve demás, porque revisando. nosotros, por ejemplo, a David Collado decíamos que era un alcalde exitoso y un diputado exitoso, y yo nunca vi un proyecto del David Collado, por ejemplo. Lo mismo me pasa a mí con José Ignacio Paliza. No sé, Entonces, en sentido real, no sé los proyectos, desconozco. Hay Ni que- en bien ni en mal. Hay que ver si fue un buen senador, hay que ver si fue un senador exitoso. Pues no es lo mismo Si no es de usted... plata, no puede ser que sea bueno, pues si te está cenando plátano y víveres todos los días, Espérate. no es senador. Espérate, no es lo mismo un senador o un buen senador, o sea, un senador que someta muchos proyectos o participe en muchas comisiones nada más para hacer ruidos, pero que no logre la aprobación de uno solo Ahora- de esos proyectos. Ahora, ¿qué por tiempo ejemplo, duró? Porque ¿quién es el senador más activo de Félix Bautista. Ahí va yo. ¿Y cuántos proyectos ha logrado que se le No, aprueben? pero no sé, Muchísimo. pero ha logrado más que Muchísimo. más que El mucha que más- gente que está Exactamente, catalogada ahí es que como voy. buena y santa. Ahí es que voy. Sin embargo, mira mediáticamente oiga. lo dañada que está la imagen de Félix Bautista, pero no podemos decir que como senador Sí, él pero- haya sido malo. La ley de También, discapacidad, por yo ejemplo, le voy a es la apoyar. más completa de toda América, Yo le voy a incluyendo apoyar. Estados Unidos. Incluso Oye, propuso, la ley de propuso algo discapacidad de la violencia de género. Pero oye, Que la nu- ley de que nunca ha discapacidad salido de ahí del es centro. la más completa de América. Eso incluye Estados Unidos y Canadá. Exactamente, la de ¿Quién la discapacidad. propuso? Para que tú tengas una idea, Félix Bautista. Pero tú sabes qué pasa con Félix Bautista, que Félix Bautista fueron sus primeros compañeritos del partido que le dieron su estocada. El pueblo no lo ha traicionado, Su pueblo. o su pueblo no lo ha traicionado. No, y la prueba está ahí. Porque pese a que todos los senadores del Partido de la Liberación Dominicana van para su casa a disfrutar lo que se han ganado o a compartir con su familia, fuera del tren gubernamental a nivel del Senado, Félix Bautista ganó y sigue ganando. Que ahora, regresando al punto, ya para terminar la idea, Por cierto, se le puso a la orden al presidente como Abinader. debe ser, igual Que que cuente José con Ramón el- Peralta Sí, cuando claro. visitó el Palacio, que le dijo, estamos aquí. Digo, yo no sé si fue eso lo que él le dijo, pero se vio esa la actitud. Lo que decía Ay, de Paliza es que tal es como vez... simpático. Sí, ¿verdad? Que tal vez ya en un rol mucho más pasivo, mucho más administrativo, que es como es el Ministerio Administrativo de la Pero Presidencia, tan elemental. pero tan Tan elemental. elemental. Esperemos a ver cómo lo va a hacer. Realmente sí, por ejemplo, para mí, para Julio Vargas, si nos fijamos o tratamos como digamos, un parámetro lo que él hizo como senador, a mí no me da tanta esperanza. Yo a Yo no veces sé. pienso que que la gente Esperemos a ver para cómo él lo va a votar hacer. y dar oportunidad no se fija en la hoja de servicio. Yo no sé, Hay gente no, que gana por no. ser mediática. El voto, no, Claro te voy a que decir sí, algo, el voto claro es que más, el voto, eso ocurre en todas partes del mundo. Puede ser comprobado con análisis científico, el que usted quiera, búsquelo. sí. El voto es más emocional, Emocional. Sí, no, claro. que claro. consciente. Y déjeme decirle algo. Eso lo explicábamos aquí incluso con lo mismo de las boletas. Contrario a lo que usted piensa de Paliza, Paliza es un joven que dicho sea de paso, desde carajito él dijo lo que iba a hacer, porque ahora se ha hecho viral en las redes sociales un video de cuando él era niño. Pero el y único tomó una logro que ha foto. exhibido, perdóname ya que te interrumpa, que estoy interrumpiendo demasiado, yo lo sé, pero el único logro que ha exhibido No está consciente, José Ignacio Paliza como senador es que ha sido el senador más joven Yo no sé si de ese la- es su la- único del logro. hemiciclo. Yo lo sí- El lo- único que yo he visto. Yo no sé si ese es su Y único ahora logro. no sé, bueno, creo que no puede exhibir el ser el ministro más joven del gabinete, porque creo que hay no. No todavía. No, no, bueno, no, quizás todavía. sea el ministro Puede de la ser que juventud, sea el más joven. joven.
hay que Sí. ser. Ojalá que no le caiga el maleficio de otros jóvenes que llegaron a otras posiciones a Palacio en otros gobiernos. Ojalá. Que ahora es Faride, la senadora más joven. Sí, y una diputada de San Pedro, ¿verdad? Hay Es una la, es diputada, la más sí. joven. Sí. Pero yo le voy No, a de decir, Bauruco. yo le voy a decir algo del señor Paliza. Bauruco. Yo no sé por si ahí. él tiene un amplio historial de éxito en el Senado que mostrar. Lo que yo sí sé es que él tiene un apoyo dentro de su organización política y ha tenido un activismo que lo ha sacado No, claro. de ese PRD, de donde viene el PRM, para convertirlo en una persona mucho más activa, con ideas más claras y que ha sabido pelear esa posición que hoy se gana. Él tiene ahora, desde ahí, que dicho sea de paso... O sea, pero tú te no- refieres a nivel interno del Claro, partido. él Se se ha ha sabido ganar la él se posición, ha co- en eso estamos de acuerdo. Claro, y él no tanto se ha sabido ganar la posición. De los PRMistas que han podido hablar, defender y expresarse para tener un clic con la población, anóteselo. No sé si él hizo el curso con Jimmy o nada, pero anóteselo que lo hizo. Él tiene esa, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente, y usted lo sabe, y aquí hay gente que se siente, a veces no puede defender ni siquiera las propias ideas de su partido. Paliza Y él ha Paliza demostrado que él tiene conoce. cosas que le juegan a favor y que habrá que ver cómo se maneja ahora en el Ministerio Administrativo, o más que el Ministerio Administrativo, la Secretaría Administrativa, porque esa sí no tiene rango de ministerios y pasa a ser una secretaría, que es otro tema jurídico Que tú sabes que, y que puede tú ser sabes más que ese adelante puesto discutido. puede hundir para siempre a mucha Es gente. de los puestos que puede de lo- quemar o que puede o poner que a brillar. puede poner en una posición... Decir que habrá que ver cómo se maneje él en el futuro, porque de eso dependerá realmente el propio futuro de su carrera, no solo como presidente de una organización que se ha hecho valer, sino como la figura que puede, en términos mediáticos, representar al Partido Revolucionario Moderno por ser parte de ese relevo generacional que ha venido presentando y de las nuevas caras que presenta esa organización política, que sin lugar a dudas fue de lo que le provocó una retranca hasta cierto punto al partido en un momento, porque tenía que hacer que la gente conociera esas figuras y posteriormente le ha servido como una palanca de avance, porque precisamente el desgaste de esas figuras políticas que mantuvieron o se mantuvieron gravitando en la política dominicana en el periodo de 2000-2004, cuando Hipólito Mejía gobernaba desde el PRD, precisamente lleva a ese punto. En el caso de Díaz Morfa, hay un tema que será discusión porque su designación o futura designación realmente viola la ley, porque Díaz Morfa supera los 45 años en el servicio, 44 tiene. por tanto, los 40 años en el servicio, perdón, por tanto, excede a su vez la edad programada para su retiro, conforme establece la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Además, se ha desatado otro tema jurídico respecto a la Constitución, porque la Constitución, en el artículo 135, si mal no recuerdo, establece que precisamente los ministros y viceministros para hacer o para ocupar esa posición deben tener más de 25 años, deben estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y es algo que se podría criticar. ¿Y por qué ahí entra en razón? Ahí entra ¿Él no en fue choques? retirado? Ahí voy. No. Ninguno de los escoltas, de los jefes de seguridad de los expresidentes fueron retirados. Ni Medina con Leonel, ni Díaz Morfa. ¿Qué pasa con esto? Que pudiese haber un tema de un choque constitucional, aunque en la práctica el actual ministro, Paulino Sen, es un militar activo y es un militar ejecutando funciones de ministro sin los derechos políticos, pero habría que ver si hay alguna interpretación en este aspecto que pueda dar al traste con la no violación de la Constitución y de la propia ley orgánica de las Fuerzas Armadas. No, espérate, no te estoy entendiendo. Espera, O sea, ahí ¿cuál sí- es el impedimento que tiene Díaz Morfa? No Espérate, está en pleno me ejercicio de sus desayunaba. derechos políticos por ser militar. Y en el tema de la ley supera los 40 años que establece para el retiro obligatorio ¿Y de esas Paulino Sen? instituciones. O sea, Paulino Sen cumple con lo que establece la ley, pero no está tampoco en sus derechos civiles y políticos. O sea, hay violación de Danilo o sea, también. Danilo técnicamente, violó. Sí, perdón, claro. técnicamente el ministro de Defensa no debiera ser militar. No. No, En términos constitucionales. En términos constitucionales, en el nuevo Porque se hay hizo. que plantear la excepción dentro de la propia Constitución. En ese sentido, es un tema de términos, valga la redundancia quizás, porque la Constitución, como decía anteriormente, debe ser explícita. Mira, no había escuchado De eso. lo Sí, contrario, el cambio si no es de- explícita,
entonces pudiese última verse en generación. en una discusión que derivaría en el Tribunal Constitucional, pero que el Tribunal Constitucional puede fallar sobre leyes, más no sobre la Constitución No sobre la misma. Constitución. Pero yo le voy a decir una cosa. Entonces debe plantear, perdón, debe Aquí se plantear la viola, ¿verdad? excepción, debe plantear la excepción. El ministro de las Fuerzas Armadas pudiese no cumplir con sus derechos políticos Político. para poder ocupar la posición por ser militar, etcétera, etcétera. Ningún policía, Pero si no hubo ningún problema con Pablo Pablo Inocent, Inocent, no que entiendo tiene ahora. 8, no es 8 que Y tiene nadie Paulino. dijo nada. No es 8 que tiene Paulino. Estoy diciendo lo que establece la ley sencillamente. Está bien, pero te voy a decir una cosa. Primero, que ningún presidente quiere un civil ahí. Eso puede estar escrito, pero nadie quiere. A todo el mundo quiere una gente que sepa, que tenga experiencia para que le cuide la Eso espalda. está escrito en el libro de donde se escriben las cosas que no se escriben. Ah, en el hielo. Si fuera en Bani, fue en hielo que lo escribieron. ¿Y lo demás? En la tierra, entonces llueve o viene el agua. Pero le digo, no he visto a ningún presidente que haya optado por eso. Es más, el presidente de la No. República actual, Danilo Medina, tiene un ministro de las Fuerzas Armadas con todo y el dolor y la bembita que causó entre los propios militares al que dejó 8 años. No, él no duró 8 años. ¿Cuánto él no, tiene? él duró primero y fue En- director de migración primero. Sí, duró 2. ¿Y después? Pasó a dirigir. Está el bien, no son ministerio. 8, son 6. Seis Búsqueme o otro. cuatro, algo así. No. Pero es que eso sería una contradicción, porque porque él- ¿cómo él- yo voy a él está poner a alguien interno a en esto. dirigir Lo que que no es pasa del es- Él segmento? tiene estos 4 años enteros y, Eso sí. y estuvo en los otros. Bueno, puede Porque ser. ¿a dónde vino el dolor de los militares? A que cuando Danilo se reelige, todo el mundo se alistó y él dejó. Pensando todo el mundo que- se paró derecho. Es que los guardias son como formalitos. Tengo un amigo mío que tiene como... Pero usted tiene un amigo ¿Cómo? suyo. Sí, porque hay amigos que no son de Hay Ok. amigos que no son míos. Ok. Hay gente que yo soy amiga de ellos, Pero yo me si tú odio. lo tienes, pero es si son amigo amigos, tuyo. usted no sabe qué así. Ok. Ese amigo Nada más le tiene falta decir mío de mi propiedad 3 periodos. personal. Como Tres- Daniel, mi tres- congreso. Mi congreso. 3 periodos tiene él con la insignia del rango que le Está toca. oxidada ya la estrellita. Y todos los 27 y 16 Está casi se llorando. para así Sí. derecho. Y ahora es peor, porque ahora quizás no esté en su gobierno, supongo yo. No, porque hay gente que tiene facilidades Porque para los estar militares- en todas No, las no, aguas. pero tú sabes algo, los Y militares- más si son médicos. No, que los militares no son políticos. O sea, en términos constitucionales no son políticos, pero son los En más políticos términos- de eso te son iba a los más decir. políticos de la bolita porque son Eso los te iba a que son decir. designados. Que no son En ter- políticos. Si hay una en función que términos tiene constitucionales. relación cercana al presidente de turno, es un militar, sobre En todo mis ministro. archivos Mira, fotográficos se está a viendo ahí nivel en su pantalla. a nivel periodístico, en mis archivos fotográficos, yo tengo una serie de fotos de un militar en funciones en este gobierno, lo quitan ya, que él, en vez de estar atendiendo a sus funciones, estaba dándole casco y chaleco a los motoristas de donde él le tocaba trabajar, de la parada. Y eso no es militar, eso no es político, eso no son funciones de un militar. Desarrollo social, no sé. Y eso cayéndose a pedazos ahí, y usted queriendo estar bien con los de afuera. Eso es político. Eso no tiene nada que ver con militar. Que me llame el jefe para enseñarle cuál era, que se dedicaba a esa Pero función y si no usted cumplía. si usted no es capaz de decirlo aquí, ya es No, obvio. porque la persona no Usted está. tiene que decirlo aquí. Si no está, lo voy a decir porque ya no tiene nada que ver, pero mientras estaba en el puesto se dedicaba a eso. Bueno, pero el mismo PRM denunció que Gonzalo Castillo estaba utilizando al director de la policía en campaña. ¿No lo denunció el PRM? El PRM denunció muchas cosas. ¿Y dónde están esas denuncias? El problema es que el que está ganado no discute. Porque cuando viene a ver... Es un término que no era del PRM. No, pero ellos lo... ¿Qué cosa, no? Qué conveniente que ellos lo están aplicando, ¿no? Ese no era un término del PRM. El que está ganado no discute. Y todas las denuncias que hizo el PRM, ¿tú no ves que ni siquiera se pronunciaron con el asunto de la Junta del Distrito Nacional? Yo no vi una... Y se lo preguntamos a Jesús Vázquez acá. Yo creo que el PRM debió ser más agresivo porque le quitaron cosas, perdió cosas. El que está ganado no discute. Cuando viene a ver pierden otra cosa más importante. En los juegos de ajedrez hay peones que se sacrifican Y en la vida, y en la vida. Tan Tan nada más, no sencillo es como eso. nada más no es en el juego de ajedrez. Tan sencillo como eso. Usted vio ayer el presidente, señores, tengo 2 días preocupada por las publicaciones que tienen que ver con el presidente de la República. Está como mujer amargada, con No, que antes el presidente en depresión. levantaba la mano y era portada. Ahora inaugura obras importantes al final de su gestión, porque eso que inauguró en el día de antes de ayer, que fue una planta de tratamiento, es una obra sumamente importante.
no fue Pero noticia es que para la mucha resaca, gente. en la resaca que nosotros hacíamos referencia ahorita, cuando digo nosotros hablo de mí, lo Sí. pasa, para no involucrarlo a ustedes en lo que no están. Cuando yo decía ahorita que había ministros y funcionarios que ya no estaban en esto, también la prensa no está en Danilo Medina. Pues ya Danilo O sea, no es ya no- presidente, ya no es ya él fuente. está en transición. Ya no es fuente. No, ya no es fuente. Pero Danilo nunca fue fuente. El Palacio ya no es Él fuente. mató la fuente del Palacio Ya Nacional. eso es otra cosa. Pero Pero ya- ya pero- hasta los propios medios de él, comunicación están en esa perdóname, resaca. él nunca fue fuente, él mató la fuente, sin embargo, ningún medio de comunicación dejó de enviar siempre a su equipo de prensa a Palacio. Y me preocupa Luis No, Abinader si muchos, va a seguir perdón, usando el muchos Twitter. sí lo dejaron de pandear. Los que no dejaban de publicar sus notas porque la enviaba su videito musicalizado. Ay, pero yo las veces que pasé por esa casa de gobierno vi a los colegas. Ay, Yo muy y pocos cuando pocos iban quedaban. iban a hablar como que todo el mundo ponía el micrófono Muy y se pocos echaban se así daban. para allá. Y Luis Abinader Para ya no dijo que va a pisarnos la manguera entre bomberos, yo no le voy a responder a ese comentario que usted hizo. porque por usted lo cu- menos no en- usted cubrió Palacio. Yo cubrí Palacio y sé por qué siempre habían algunos periodistas ahí. ¿Por qué? Y sé por qué otros llegábamos cuando sabíamos que había actividad. Ah, porque no había movimiento. No, No, había no siempre actividad. había en esa fuente, casi fue muerta todo el tiempo Bueno, pues de yo su periodo. he utilizado últimamente la circunvalación, que fue la segunda etapa que el presidente inauguró ayer, y yo debo decir que es una excelente obra, que ha tenido, yo creo que es una serie de facilidades. Ojalá que el transporte pesado en este gobierno y en esta nueva alcaldía del PRM pues pueda encontrarse el sitio indicado, porque para eso se hizo la circunvalación, y que dejen de estar entre el Malecón y la Independencia. Y mire que no vivo por esta zona, pero sumamente incómodo, porque una de las quejas más grandes que había, no me mire así que usted sabe que es así, una de las quejas más grandes era que había que terminar la circunvalación a mí y me quitarle encanta los peajes para que la gente del Cuando tú transporte te haces la público... ingenua. Me Pero, encanta cuando tú pero te haces perdón, ingenua. ¿esto que yo estoy diciendo es ingenuidad o esto no es la realidad? No, yo lo veo como una ingenuidad tuya de que tú aspires a que un gobierno del PRM se pueda resolver el asunto del transporte. Bueno, pero si no se resolvió en el PLD, tiene que resolverse en el del PRM, que comienza el 16. ¿A No, dónde pero- usted quiere pero que Siendo bueno. un senador del PRM transportista. No, pues yo- Con más razón, Ricardo de los Santos, ahora que es su gobierno, tiene que ponerse los pantalones. Porque Súmale otro. Porque el problema, Súmale otro senador a eso. Espérese, porque el problema no es de senadores, el problema es de empresarios. Son los empresarios los que presionan para no quitar, no son los senadores. Sí, pero si yo soy empresario y senador, Bueno, pues yo creo que si ¿usted gana, ve por qué que le estoy si diciendo gana ingenua? el gobierno de mi mamá y de mi papá y yo voy a trabajar ahí, yo tengo que luchar para que ese gobierno de ellos dos quede bien. Entonces, si el PRM tiene al jefe del sindicato de los trabajadores como senador de mi provincia, con más razón para que se pongan todos de acuerdo. Ahora, a ver, el problema Bueno, de esto no es de senadores, el problema de esto no es de gobierno, el problema de esto es de empresarios que el gobierno complace. el tranque ahí había ¿Y por qué estado. el gobierno lo complace? El tranque ahí había Porque estado ellos sobre todo. ayudan. Ya. El tranque ahí Y, había estado. escúchame, Cristian, y cuando llegan a senadores esa ayuda, ¿qué pasa? No sé, yo no he cenado nunca con esa gente. Yo no sé, Esos compromisos tienen que ser pagados. Bueno, pero ese compromiso no puede estar por encima del bienestar de todos los dominicanos y sobre todo de los que Como un estamos aquí en la ministro de capital. defensa no puede ser militar y aún así lo es. Porque hay que cuidarle la espalda a los presidentes. Bueno, entonces hay que Lo pasa cuidarle usted- la espalda a los empresarios. Bueno, pero el empresariado está por encima del gobierno. Ni los militares tampoco y aún así estamos en falta, es el punto. Ya ese cariño se dio. Usted no le puede decir que se lo devuelva. Aunque hay políticos que después que perdieron estaban en los grupos buscando el Buscándolo. dinero. No, devuélveme lo mío, Devuélveme que tú- lo mío que nosotros perdimos. Sí. En el Quiqueya se dio. Me estaba contando un dirigente. Entonces, esto no es cuestión de que ya hay que dar, yo di un dinero. Me Esto es acordaste un cuestión de merengue. que- Esto no es cuestión de bla, 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 es cuestión de papeleta. papeleta. Sí, pero esta papeleta ya se entregó y ganaron. Ya lo que hay que pensar es en el bienestar de este país. Los camiones del malecón hay que sacarlos. Los camiones del Pero malecón el hay que superalcalde no pudo, imagínate. sacarlos. Pero hay una superalcaldesa y las mujeres somos más... Que lo más- único más que ha hecho es fácil. una ciclovía, Huelga ¿El qué? con el género. la alcaldesa. Pues déjala que pasen los días. Usted porque no monta bicicleta, también hasta la ciclovía le va a, Yo sí le va a monto molestar. bicicleta. Ay, ¿cuándo? Hace mucho, pero yo monto. Le voy a La recomendar. última bicicleta que yo tuve fue una Aro 16, ya tú sabes, la chiquita. Si usted monta bicicleta, por cierto, ayer me quedé esperándolo. ¿Usted sabe para qué? ¿Para qué? Usted y yo calificamos para un concurso que tiene la Defensora del Pueblo. Este país hay que cerrarlo, señores. Esto hay que cerrarlo. Un concurso que tiene para. La Defensora del Pueblo No, tiene un concurso y nosotros perdón, lo calificamos. es Usted un no- co-
Es un concurso interno. ¿Cuál concurso, de por Dios? Usted no sabía que ella está dando Ahora, 20.000 pesos a los que rebajen. Ustedes son empleados de la institución. No importa, pero nosotros queremos participar. Usted porque es flaco, no, No, quiere ir. no. Usted y yo, no se ría, Yo venga. no soy un tigre flaco, yo soy un tigre en forma. Perdón. en Perdóname, forma. perdóname. En forma, En forma. déjeme ver los cuadritos. Yo nunca le he visto un cuadro a usted. Bueno, pues Usted sí, y yo, tú- Él tiene mucho en su casa. Tengo sí, muchos. y en la ropa. Tengo muchos. Que le da, bueno, mire, Tengo varias camisas muy buenas. Daniel, Señores. pero usted y yo calificamos para ese concurso. Miren, Pero que no somos empleados. Cristian dice que Que para no es empleados. A mí me empleados. mandan la carta, una periodista, y me dijo, tú no quieres participar, son Que 20. se acabe la propósito de chercha, eso, mira, espérate, el- escúchame, a Eso no es propósito de chercha. Eso es no, chercha. Eso no es Una cierto, porque pregunta una rápida. institución Eso es que chercha. está para defender el pueblo, no está para estar haciendo concursitos Perdón, de Espérate, perdón, espérate, una perdón, pregunta, perdón. una Las pregunta rápida. instituciones, perdón, Julio, antes de. Las instituciones dentro de parte de su programa pueden ejecutar precisamente. Porque el director de la policía no podía mandar a rebajar a sus agentes. Ahí voy. ¿Qué pasó con eso? Entonces, Nada. Con la rebaja de los agentes. hay programas internos de las instituciones públicas y privadas precisamente para asegurar la salud de sus empleados. Cristian, Perdón. dame una sola razón exitosa que haya tenido el defensor del pueblo en este país, en la gestión de doña Zoila Martínez. Perdón. Una sola razón. Perdón, yo no tengo. Le recuperaron la jipeta. Yo no puedo evaluar eso porque yo no me he incluido en las acciones Por del- eso le digo que cuando del una defensor del institución está creada para una responsabilidad tan grande como defender al pueblo, no puede estar mandando Gracias, notitas de prensa para concursito interno. Perdóneme. Pero ellos no mandaron una nota de prensa para el Mire, concurso tómese interno. café. Ellos enviaron Yo- una carta Y deje que Cristian interna. hable. Yo la recibí. Enviaron, porque se hizo pública. Ellos enviaron una carta, una comunicación interna a personas que calificaban porque tenían alguna condición de sobrepeso u otra y enfermedad, ellos, viendo la importancia de eso, la hicieron pública. que no hicieron pública la carta. Si Se a ti yo te filtró. mando una carta y tú la publicas, eso es problema tuyo, Ana Se, Mercy. se filtró la carta. Bueno, pero la foto lo dice todo. Y usted no lo vio publicada en los periódicos esa Perdón, información. ¿viste? No, ¿dónde está? El listín diario de la Perdón, publicación. perdón, Hay es un- verdad, lo del concurso. perdón, Sí. ¿hubo un espacio pagado? ¿Eh? ¿Hubo un espacio No, una pagado? noticia. Pues claro, porque el periodista, aunque no haya publicidad, la hace. Pero una institución creada para problemas tan serios, bueno, yo espero que bueno. el superintendente de banco es Alejandro Será Fernández. Alejandro Alejandro W. Fernández W. Publicó una vez en su tweet una foto que decía, publicó en su Twitter un tweet una vez, una foto que decía, ¿qué hace esta institución? Yo espero que dentro de las funciones que él va a tener, él le pueda recomendar a su presidente, el presidente de todos los dominicanos, que averigüemos qué hace esa institución. ¿Pero qué hace cuál? ¿La Defensoría del La Pueblo? Defensoría El del Pueblo. defensor del El pueblo. defensor del pueblo. Sí, la defensoría, el defensor de la No, porque No, aquí porque hay otra cosa que se dos. llama la defensoría. Hay una que se llama la defensoría y otro que se llama el defensor. Artículo 140, si mal no recuerdo, de la Constitución es que establece la función del defensor. Entonces, por eso le digo, hay muchísimas cosas Que dicho sea de paso, si se cumple, está pasada la doña ya. Sí, ¿De sí, qué? es que, no Está el pasada de que el cargo. Senado no ha convocado. Hace tiempo que hay un proceso abierto, pero el pero Senado no no fue ha para convocado. eso que devolvieron a Cruz y Miniano. Bueno, el Que sonó tampoco- mucho, ¿no? Bueno, hay un listado grande ahí de personas que tendrán que... Bueno, que otro votar. Eso es otra tarea Miren. pendiente que tiene el PRM. Sí, al- pero al esa es llegar. una figura del ombudsman que viene copiada de Inglaterra y que su rol es hacer una especie de contrapeso al gobierno. Aquí no se le da ni siquiera los fondos que necesita esa institución, pero las funciones No de... toques ese tema que te va a hablar del terreno que tienen apartado. ¿A qué eso era algo que te iba a comentar? No, yo te iba a decir que para que el presidente la mencionara en cada uno de sus discursos, ella tuvo que irse guapa de uno, en medio de la palabra del presidente, bueno. de tanta importancia que se le ha dado a esa institución. Bueno, pero por eso lo digo, precisamente. Lo que iba a tratar ahorita era el tema de la posibilidad de, a usted que le gusta mucho el tema de las mujeres, de una mujer en la Procuraduría General de la República. Y yo la apoyo. Y la información sale a propósito de que el Movimiento Cívico Participación Ciudadana endosó su apoyo a Miriam Germán Brito. Ya ustedes saben que había una especie de movimiento esparcido socialmente para que fuese ella una de las candidatas al menos a concursar. No hay un concurso convocado, pero digo a concursar en el sentido de que compitan entre ella y algunas otras más figuras que hay en ese aspecto para definir cuál sería él o la Procurador General de la República. Ayer, con esta explicación, y si sumamos que la esposa de Luis Abinader, próxima primera dama de la República, estaría diciendo que una mujer es muy probable que ocupe esa posición, pues
crecen los rumores en ese sentido, sobre todo porque ella Desatinadas las declaraciones de la primera dama. y la señorita Jenny Berenice son las únicas dos mujeres con mucho ruido en ese sentido para posiblemente ocupar la posición. Y si a eso le sumamos que hacia el caso de Miriam Germán Brito asume el apoyo de Participación Ciudadana, veremos cuántos otros grupos puedan agenciarse, es muy probable que su figura ocupe la Procuraduría General de la República. Aquí se ha hablado mucho de la posible independencia de ese estamento de la sociedad, pero evidentemente eso dependerá realmente de un proceso en que toda la población pueda opinar, comentar y hablar sobre las diversas figuras que se presenten al escenario. La Constitución establece que es por decreto nombrado el Procurador General de la República. Sin embargo, ante esta exhortación, este proceso de campaña que se vive en la República Dominicana y la no existencia de un modelo constitucional que permita esa independencia en el sentido de que un procurador sea electo por algún otro poder o bajo algún otro concepto, habla de la posibilidad de que sea vía sociedad civil y sobre todo, reiterando lo que había comentado la esposa del candidato electo, próxima primera dama, de que se ha iniciado un proceso de conversación con algunos sectores de la sociedad para definir quién será la figura, independientemente de quién resulte ser, sí yo quiero dejar claro que el modelo de independencia siempre estará atado y siempre estará relacionado con lo que una persona u otra al mando en ese momento puede ejecutar acciones en ese sentido. Y lo digo porque en el pasado tuvimos la situación de que se designaba sencillamente por decreto y al final respondía al mandato del presidente de la República. Hoy día se designa por decreto todavía porque no ha habido una modificación constitucional, pero habrá que ver si se hace producto de una consulta social, que es realmente lo que llama la atención en estos momentos. Se supone que el presidente Yo creo electo, muy altas las probabilidades de Miriam Germán Brito. yo creo que uno de los primeros pasos que la población dominicana está esperando del presidente electo es la designación de quién ocupe o de la manera en que se vaya a elegir a la persona que va a la Procuraduría. Y yo me atrevo a decir de manera... Y yo creo que eso es buchipluma. De manera, vamos a decir así, medio... Yo creo que eso es buchipluma. Medio por Eso no es encimita, que esa será una de las últimas designaciones. Bueno, sea o no de las últimas designaciones, una promesa de campaña hace que todo el mundo esté a la espera de esta decisión. Ahora bien, las dos personas que usted mencionó, mujeres, y que tienen una alta valoración en la sociedad dominicana, en la que yo me sumo, doña Miriam Germán y Jenny Berenice, hay una ligera diferencia entre ambas. En el caso de Jenny Berenice, que se ha mantenido bajo perfil, actuando quizás o expresándose a través de Twitter. La diferencia de doña Miriam Germán, que se convirtió después de toda la experiencia vivida y que todo el mundo vio porque fue público, en una activista. Recuerden que al final de este proceso electoral, doña Miriam fue a manifestarse a la Junta exigiendo que se celebrasen las elecciones del 5 de julio. Y no con esto le quita méritos, pero ella tiene, desde mi punto de vista, tiene otra aspiración, veo como que está más pendiente a el bienestar de la República Dominicana, pero tampoco ha dicho que no, o sea que puede ser que dentro de sus aspiraciones esté ese. Ese sería el golpe más duro para ser procurador sí. no se pide lo mismo que para las altas cortes, ¿cierto? O sea, lo del requisito de la edad y ese tipo de cosas. No. Todo lo contrario, doña Miriam Germán en esa posición es para que a don Jean Alain Rodríguez no solamente le dé COVID, lo van a tener que internarle por vida. ¿Y por qué? Porque todo ese proceso... ¿Le va a perseguir a él? ¿Él ha hecho algo malo? No, espérese, yo no estoy diciendo que hizo algo malo. Yo estoy diciendo se que va a cobrar. Usted está diciendo que Miriam Germán Brito se va a cobrar esa vergüenza que le hicieron pasar cuando ella estaba aspirando a una de las altas cortes. No, ella no se lo va a cobrar, pero ella va a ejercer la ley a que se cumpla. O sea que Jean Alain Rodríguez ha... no, ella fue maltratada y usted sabe lo que le pasa a la gente cuando es maltratada y tiene la oportunidad. Pero el PRM ha dicho que no es un gobierno que va a perseguir a periodistas. Yo no estoy hablando del PRM, yo estoy hablando de una persona que fue ultrajada públicamente y que la sociedad apoyó. Sí, pero... Entonces, si ella llega ahí, él no le va a dar COVID. A él lo van a internar de por vida. Y usted me disculpa.
Porque si hubiese sido entre usted y yo, y a usted lo nombran, Pero a ella mí, no puede llegar para atropellar tampoco. pero ella no va a atropellar. Ella se la va... No, que ella- yo te voy a decir una cosa, yo estaría de Ella acuerdo, no va a y lo digo atropellar, ella va a públicamente. ejecutar. Yo lo digo públicamente, yo estaría de acuerdo con que Miriam Germán Brito fuera la próxima procuradora del país. A mí me gustaría. Yo tengo Y mis que reservas. realmente fuera Yo- independiente. pero yo- que yo no creo que el creo que PRM coja un este procurador independiente, eso yo no creo que sea Este verdad. fuego abierto, también creo que Jenny Berenice Yo creo reúne que las en esta condiciones. etapa de su gobierno puede hacerlo. Puede hacerlo, claro, en esta primera etapa. En esta etapa de su gobierno. Vamos a los periódicos si les parece. Quiero agradecerle al televidente que me escribió y me dijo la definición de este equipo. Primero me dijo que le gustaba, después le puso un nombre a usted, uno a usted y ¿Se otro. pueden decir? ¿Eh? ¿Se pueden Sí, decir? claro. Sí. Dígalo con confianza. Mire, dice Que Efraín. eso es parte de la imagen que ustedes dos han vendido. No, de mí. perdón. No, no, Che, no. no, perdón, espérese, perdón. No, perdón. Dígalo. Esa es la imagen Dígalo. que Que Ana usted ha Messi se ha vendido. encargado de propiciar. Te tiro pa'l O sea, yo soy la mala de este equipo. No, nada que ver, Ningún pero... propiciar. pero- Él era un aburrido y de que se sienta al lado mío dígalo, se que ríe. tenemos que ir a Dale los nombre, a ver, periódicos. a ver. Dígalo que nos tenemos que ir a los llegó periódicos. aquí con su aburrimiento y de que se sienta al lado mío por lo menos se ríe. Pero ver los Si él nombres, a fuera ver. consciente, dividiera su sueldo conmigo. ¿Cómo fue que dijo? Dice, me encanta cómo se llevan. Ajá. Me gusta ese equipo. Y yo, sonrojada, le mandé muchos corazoncitos. Dice, Cristian, el intelectual. Oye, Tú. ahora. Bueno, eso es percepción también de él. Claro. ¿Y como usted se ha vendido? ¿O usted quiere que también le diga lo de él? Que yo Está- empiece. Sigue. Acaba con los Le nombres. dijo, tú, Entre el Ana Mercy y Caraballo me van a sacar canas verdes a mí. Dale los nombres, siga, que tenemos que irnos a los periódicos. Denuncia. Cristian el intelectual, tú el sazón y picante. Oye, me dijo sazón y picante. Y el gordito, ¿Él? rebusero. Vamos a los periódicos. periódicos. Gracias a Efraín por esa definición de este equipo. El Listín Diario, quinto mes de lucha contra el coronavirus, de vuelta a la emergencia. Diputados conocerán mañana otro estado de excepción por 45 días. Montalvo llama a la población a cambiar de actitud para evitar más muertes. Luis Abinader, al momento de recibir el certificado que lo acredita presidente electo de los comicios del 5 de julio. En la foto principal del Listín Diario, alta presión de pacientes por entrar a hospitales. La ocupación de camas por el COVID a escala nacional era ayer de un 79% y de UCI de un 69.7%, con un registro de 1.168 pacientes en hospitalización. Se registraron 19 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de decesos a 929 dominicanos. Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la presidencia, fuego Hasta el graneado 16. contra la DICOM. Debió comenzar antes. Editorial, ahora a purgar los excesos. Estas son las principales informaciones del Listín Diario. Di que el rebusero. Vamos con la portada del periódico Hoy, que dice: más asignaciones de Abinader. El mayor general Carlos Luciano Díaz Morfa será el ministro de Defensa y José Ignacio Paliza será el ministro administrativo de la presidencia. Nueva era en la Liga de Béisbol. La llegada de la agencia libre era algo anhelado desde hace mucho tiempo. Ejecutivo pide al Congreso declarar estado de emergencia por 45 días. En su carta, al presidente de los diputados, Medina atribuye el aumento de contagios a las actividades económicas y a la campaña electoral. Además, Luis Abinader y Raquel Peña reciben certificados de presidente y viceelectos. Comisión asegura a la población que en próximo gobierno no habrá cancelaciones masivas. La CEPAL pronostica que este año la República Dominicana tendrá una caída del 5.3% del Producto Interno Bruto. Además, los datos bares, restaurantes y cafeterías deberán cerrar a las 8 de la noche. Evolución del coronavirus en República Dominicana, Boletín 118 de Salud Pública. 47.671 confirmados, 1.366 nuevos, 929 defunciones, 19 nuevas, 23.825 recuperados, 325 nuevos, 150.156 descartados, 2.669 nuevos, 19.788 en aislamiento domiciliario, 978 nuevos y 3.495 en aislamiento hospitalario para 44 casos nuevos.
positivos. El gobierno aumentará pruebas de COVID-19. Gustavo Montalvo anunció varias medidas para elevar ataque a epidemia. Sector quiere turismo experiencia. Sonadores y otras entidades aspiran a un ministro de turismo experimentado en actividades del sector. Fallece médica de 33 años afectada por COVID. Una onda y vaguada provocarán lluvias, aguaceros con truenos y vientos en el nordeste, sureste, suroeste y la cordillera central. Estas son las principales informaciones del periódico Hoy en su portada de este jueves. El Diario Libre dice que el Poder Ejecutivo solicita aprobación de nuevo estado de emergencia por 45 días. El PRM lo apoya. Lo justifica ante el aumento de los casos que podrían hacer colapsar el sistema de salud. El ministro Montalvo anuncia otras acciones y convocan a los diputados para mañana viernes. PRM dice no habrá despidos masivos. Acuerdan la agencia libre en la Lidom. Además disponen cierre de restaurantes, colmados y cafeterías, todo aquello donde se junte un saco de gente a partir de las 8 de la noche diariamente. Inauguran tramo 2B de la circunvalación Juan Bosch. Hacienda explica el retraso de pago de fase. Expertos recomiendan medidas para mejorar el sistema de pensiones. Febles dice, gobierno no mostró interés en moda. La Junta Central Electoral certifica... ¿En moda? No en el partido, sino en moda, vestimenta. Ya. Okay. La Junta Central Electoral certifica al presidente y vicepresidenta electos. ¿Qué habrán pensado ustedes? Díaz Morfa para defensa. Y José Paliza al administrativo. El COVID-19 provocaría pobreza en 25% de los dominicanos. Atención a esto. Es la información que trae el Diario Libre este jueves. El periódico El Día, los hermanos Santos, Luguelín y Juander trabajan para ir a Tokio. Estados Unidos se aferra a vacuna para frenar el coronavirus. Una farmacéutica está interesada en adquirir 500 millones de dosis. Sobre todo antes de las elecciones. Presidente electo certificado, Junta Central Electoral oficializa la victoria de Abinader. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, entrega el certificado de elección al presidente electo Luis Abinader y a la vicepresidenta electa Raquel Peña. En un solemne acto, en su discurso, Abinader planteó que necesitamos cambiar las diferencias políticas particulares por el interés colectivo de la República Dominicana. Presidente solicita el estado de emergencia en consenso con Abinader. La petición fue formulada por un periodo de 45 días y será conocida este viernes por los diputados. Se restringe el horario de comercios hasta las 8 de la noche. El COVID nada más anda de día. Díaz Morfa y Paliza irán a ministerios, irán a ocupar el administrativo de la presidencia y la cartera de defensa. En sumario, Jason Ahore pide ministro que conozca al sector. Estas son las principales informaciones del día. Seguimos con el periódico El Caribe, que en su portada dice, Medina pide nueva emergencia, Montalvo, habrá toque de queda. Además, Abinader es el momento de la unidad en cita luego de recibir su certificado como presidente electo del país. Intervienen barrios por avance del COVID-19. La directora del Área 3 de Salud dijo que a partir del viernes el cerco epidemiológico abarcará todos los sectores de la zona sur del municipio de Santiago. Además, grupos feministas exigen paridad en nuevo gobierno, el reclamo de siempre. Ley 3318 obliga a partidos a renovar sus autoridades. La ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos señala que los directivos se elijan a través de convenciones. Medina deja el gobierno con proyectos sin concluir. Entre las obras hay la de las áreas de salud, transporte, vivienda y control y aprovechamiento de las aguas. Luis Abinader anuncia Paliza para administrativo de presidencia y Díaz Morfa para defensa. Además, año escolar depende de la situación sanitaria. Roberto Fulcar, anunciado por Luis Abinader como próximo ministro de Educación, dijo que la decisión de la vuelta a clases se tomará en el momento oportuno. ¿Se acuerdan que yo les decía que podían acordar lo que fuera y que después del 16 de agosto es que se iba a saber? Esas son las principales informaciones del periódico El Caribe del día de hoy. El Nuevo Diario dice en su portada, nada más y nada menos que en las nacionales, inicia hoy el conteo regresivo del nuevo gobierno y el final de la dinastía del PLD.
Economía dominicana se contraerá en 5.3% en 2020 por la pandemia, pronostica la CEPAL. El Instituto Duartiano exhorta a honrar a la patria con acciones transparentes en la administración pública. Ayer nadie se acordó que Duarte había muerto. El mundo supera los 13 millones de casos de COVID, con más de 573,000 muertes. OMS ve prematuro hablar de un pico. Raquel Arbaje dice transformará despacho de primera dama para evitar la duplicidad de funciones. Perdón. ¿Y ¿Y habrá despacho de primera dama? Ella dijo que no. Ella dijo que va a tener 6 gente ahí y que por eso no habrá duplicidad de funciones, que ella va a distribuir No, pero No. ¿habrá despacho de la primera dama? ¿Sí o no? Ella dijo, vamos a tener una oficina modesta, que fue lo que ella dijo de principio. Ella lo ha dicho todo el tiempo eso, pero no tendrá las funciones que tenía antes ni el presupuestazo que tenía. Abinader llama a la unidad de todos los dominicanos. Donde Sigue dije digo Diego. designaciones. Lo que debe venir es el editorial de Percio, mientras Medina pide al Congreso Nacional aprobar estado de emergencia por 45 días. La Cámara de Diputados será quien lo conocerá. Son las informaciones del Nuevo Diario y tras ella nos vamos a la pausa.